Ser podcast. Los caprichos del más allá en paz aposentan el cálido vientre de ladrar. Vengo de peregrina persiguiendo los pasares de las tinieblas de tu memoria negra. Yo me intento descifrar, yo me intento adivinar tus días, tus noches, hace un siglo ya para. Esto que suena es Yuma, la canción que Suil Mali ha compuesto para el documental La Duna de Chinguetti, esa historia sobre las bibliotecas olvidadas de Mauritania, de la que hablamos aquí en La Ventana el martes pasado. Su productor nos contaba entonces que hoy, día 2, volvía a estar abierto en goteo.org el proyecto de financiación que tienen en marcha para poder terminar el montaje y estrenar en este 2026. Ese es su propósito del año. En el oasis soñé, sirocos vientos vendavales y milenarios palmerales. Tus huellas yo dibujé en caravanas de libros, oro y sal, mercaderes cobraron por ti. Qué pena me da. Yo me intento descifrar, yo intento adivinar tus días, tus noches, hace un siglo ya para tu Marta Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa Panadero. Propósitos del año. Son días de hacer propósitos. ¿Tú tienes alguno ya para este 2026? Yo no tengo ningún propósito para este año 2026, porque el propósito de 2025 ya lo cumplí. Es que eso es importante que lo cuentes. Claro, pues es que yo en 2025 me propuse dejar de fumar. Y dejé de fumar, efectivamente, en enero. Cumplo ahora un año y creo que mi propósito es seguir dejando de fumar durante este año. Mantenerme en ello, 2026, ¿no? Mantenerme. No, pues sí, tiene mérito, está muy bien. En propósito cumplido, además. Yo también soy de no hacerme muchos propósitos para luego evitar la frustración. Pero claro, si pensamos en los clásicos, ahí estarían aprender inglés, es uno muy típico. Ese está muy bien, sí. Ir al gimnasio. Hay otro que suele salir en estas listas y es este de viajar más. Ay, este me gusta muchísimo, sí, claro, sí. Pero una cosa es viajar más y otra es dar la vuelta al mundo. Y una cosa es dar la vuelta al mundo y otra es dar la vuelta al mundo con 85 años sin subirse a un avión, o casi, y con la única compañía de un bastón. Paco Sayans, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco, cuéntanos cómo surge esta idea de dar la vuelta al mundo con 85 años y con un bastón. ¿Cómo te viene esto a la cabeza? Bueno, lo del bastón vino después, pero la idea de dar la vuelta al mundo yo creo que es algo que tiene cualquiera, porque el mundo está ahí precisamente esperando que alguien le dé la vuelta. De manera como una incitando a ello, como una apuesta, como algo que está ahí, que hay que superar, que hacerlo una vez en la vida. Bueno, de manera que yo caí en esa tentación. Vamos a aclararlo, que no es que hayas hecho el propósito para hacerlo en 2026, es que ya lo has conseguido en este 2025. Has dado la vuelta al mundo con 85 años, con un bastón. Sí, en efecto. Esto fue a finales de septiembre. Salí de Southampton y a principios de diciembre pues ya estaba en Madrid, de nuevo. Claro, perdona, pero es que dice Paco, salí de Southampton así, tan normalmente, como quien baja al metro a finales Gran Vía. De septiembre, efectivamente, como quien coge la línea 5 aquí en la Gran Vía, pero es que se fue en el Queen Mary. A mí esto me tiene absolutamente fascinada y muerta de envidia, Paco. Claro, es que... Claro. Es que una empresa tan importante como la Vuelta al Mundo, para mí lo ha sido, había que empezarla de una forma también importante. No se puede empezar la Vuelta al Mundo así una mañana, un martes por la mañana, andando despacito, como diciendo,
voy al kiosco y de paso pues ya sigo y doy la vuelta al mundo. No se puede. Claro, empiezas Entonces, en barco y luego has intentado evitar, y casi has conseguido evitar el avión. Sí, en efecto, estuve mucho tiempo viendo la forma de atravesar el Pacífico en barco, con la ayuda de unos amigos de mi hija María, pero que es naviero, y ver la forma de encontrar un sitio, un barco que me llevase desde San Francisco a Japón. Pero no hubo manera, de manera que al final pues la única alternativa era un crucero turístico que salía en época no apropiada, desde Vancouver, y eso no me gustaba, y además echaba 20 y tantos días. O sea, de manera que al final no tuve más remedio que transigir y decir, bueno, pues si esta es la única vía que queda, ¿qué le vamos a hacer en avión? El único trayecto en avión de todo ese recorrido. Déjame, Paco, que añada algún dato más, porque claro, antes de dar la vuelta al mundo con 85 años, te hiciste militar de carrera, estudiaste ingeniería naval en la Armada, te retiraste con 65 años, pero ahí, lejos de abandonar los estudios, decidiste volver a estudiar. Sí, y a los 65 años, cuando me retiré de todo, de mi actividad profesional y productiva, pues entonces me di cuenta que tenía que hacer algo importante, de entidad, que me tuviera interesado y ocupado, y al mismo tiempo pues sacarle fruto a las horas del día que me quedaban por delante. Que dicho de otra forma, estudió Historia del Arte con tesis doctoral sobre la iconografía de los planiferios celestes medievales. Claro. Estudió Antropología Social con tesis doctoral sobre las facetas antropológicas de los militares españoles durante el protectorado en Marruecos, y también hiciste la carrera y el doctorado en Ciencias de la Religión. No me falta nada, ¿no? No, nada. Estaba pensando en Cervantes, que decía eso de que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Estaba Cervantes sin saberlo pensando en Paco Sayans, vamos, directamente, porque es que claro... Yo creo que don Miguel sí estaba pensando en mí. No, modestamente. Vamos, por supuesto. Hemos mencionado ya el bastón. Explícanos, ¿qué historia tiene ese bastón que fue el compañero casi inseparable? Luego explicamos esto, sí, para dar la vuelta al mundo. Bueno, yo tengo necesidad de usar bastón desde hace algo más de 10 años, por culpa de... Perdí el sistema vestibular, que es el que nos ayuda a mantener el equilibrio a través de los mecanismos que tiene el oído interno. Lo perdí totalmente, sufrí muchísimo porque durante un tiempo pensaba que me iba a quedar inmóvil más o menos en un sillón, pero el esfuerzo, el trabajo, 2 años de rehabilitación, pues me permitieron que me desenvolviera con bastante soltura, eso sí, con la necesidad de tener que usar un bastón, porque si no, pues voy al suelo. Pero ese bastón es un bastón especial, ¿no? Sí, es un bastón totalmente especial. Me lo regaló mi suegra, creo que me lo regaló, o tal vez... A ver si vamos a descubrir ahora un secreto familiar. Tal vez la forcé a que me lo regalara. No me recuerdo bien, pero sí, bueno, digamos que me lo regaló. El caso es que lo tiene usted. Sí, el bastón era una fusta, inicialmente era una preciosa fusta de paseo de su primer marido, se llamaba Antonio, era teniente de caballería, y mi suegra pues se casó con él, creo que un 16 de julio, y 12 o 14 días después ya lo único que tenía de él era la fusta, porque lo habían matado en el Pingarrón cuando la guerra civil. De manera que el bastón tiene esa historia, es muy bonito. A mí me lo regaló, lo guardé durante muchos años como fusta, pero cuando ya caí en la necesidad de tener que usar bastón, dije, uy, qué buen bastón sale de esta fusta. Se reinventó el bastón, ¿no? Igual que usted cuando se jubiló. Así es. Y solo hubo un momento en todo este viaje en el que estuvo a punto de separarse del bastón. ¿Cómo fue esto? Sí, fue horrible. Fue en el tren bala desde
desde Kioto a Fukuoka, en el sur de Japón, pues son 700 kilómetros de tren. Al llegar a Fukuoka, a la estación, me bajé al andén y justamente inmediatamente de la puerta estaba el ascensor que bajaba al hall de la estación. De manera que fui con la maleta y mis trebellos para allá, me metí en el ascensor y bajé al hall. Y al llegar al hall, al dar nada más que 3 o 4 pasos, me di cuenta que me había dejado el bastón en el tren. Entonces ya, o sea, me dio un ataque cardíaco que no os podéis imaginar. O sea, y dije, Dios mío, si yo sin bastón, ¿qué hago? Si no puedo... Iba más o menos, no lo había echado en menos porque me iba apoyando en la maleta, de la maleta con los ruedines. Sí. De manera que en ese trajín de bajar, pues no le eché de menos durante un par de minutos que duró el tránsito desde el andén hasta el hall, ¿no? ¿Y ahí qué hizo? Y entonces, bueno, subí, cogí otra vez, salí corriendo, cogí de nuevo el ascensor, subí al andén, pero allí ya no estaba el tren. Entonces ya creí que me daba algo, que me moría. Ya no sabía, o sea, yo no sabía ya ni dónde estaba. En estas situaciones hay que respirar hondo, contar hasta 3, por lo menos, y ver, poco me parece, y ver qué se puede hacer o qué es lo que nos lleva al menor daño posible. Total, minimizar daños. Volví para abajo y me fui a intentar ver al jefe de estación, que es una estación gigantesca. Pero en la oficina de la estación me condujeron me pusieron una de las funcionarias para ayudarme y me llevaron a Objetos Perdidos. En Objetos Perdidos, una oficina que creo que era de objetos perdidos, porque aquello funcionó como tal. Entonces me dijeron, preguntaron y tal, ganaron, hicieron sus gestiones. Yo allí con el corazón a 180, diciendo esto ya lo he perdido. Y al poco rato la chica de la oficina me dice, se ha encontrado, dentro de media hora lo tiene usted, siéntese, espere y tal. Total, a la media hora apareció la chica apareció la chica para conducirme a la oficina. Ya. Menos mal que pasó en Japón. Sí, llegué a la oficina, allí estaba la funcionaria con mi bastón en la mano. La alegría fue algo que no os podéis ni imaginar. Tener otra vez el bastón, recuperarlo y decir, aquí no ha pasado nada. Es que contaste hasta 3 muy bien, Paco. Estaba pensando que no va a olvidar a esa funcionaria y a esa chica que le dio el bastón nunca, pero quería saber qué más ha encontrado en las personas que se ha cruzado en esta vuelta al mundo, porque claro, muchas historias de mucha gente que le diría, pero usted con 85 años dando la vuelta al mundo, ¿no? No, claro. O sea, muchísima gente. En el barco, gente muy peculiar. Había pues grupos que iban disfrazados vestidos de los años 20 para entrar en escena, ¿no? Eso te da más envidia aún, ¿no? Que los 6 o 7 días de trayecto, de viaje, pues por allí pasaban de un lado para otro y daba gusto verles. Era muy evocador ver aquella gente que se había vestido así, de esa manera, para hacernos disfrutar a los demás de esas escenas tan evocadoras. Luego en Kioto conocí a una china en el paseo del filósofo de Kioto, que es un célebre paraje que hay que hacer en Kioto, lleno de romanticismo japonés. Pues al final del paseo encontré con una china y justamente coincidimos parándonos ante una casa sencilla, pero típicamente japonesa, bellísima. Y nos quedamos los dos, nos miramos y como nos sorprendimos de que a los dos nos hubiera interesado
un objeto tan peculiar, ¿no? Tan concreto. Hablé con ella y bueno, y entonces me explicó que era arquitecto, evidentemente era china, porque parecía china y iba, y además con todos los rasgos propios de una china, pues era china. Pero no de la China, sino de Australia. Era una china de Australia, arquitecto, trabajaba en Australia y bueno, pues me contó que aquella casa, pues me contó algunas cosas de la casa que yo había intuido, pero que ella me hizo ver de por qué era tan bonita la casa aquella. Y con la que luego pues hemos intercambiado algunas de las fotografías que nos hicimos en aquel momento. O sea, que mantiene contacto con algunas de las personas que ha conocido en este viaje. Sí, claro. Y hablando de fotografías, claro, en un viaje de estos me imagino que se harán muchas fotografías, pero me imagino que en su caso particular también le habrán hecho fotografías. Sí, Llamará sí. la atención su caso. Sí, ¿Recuerda algún Sí. momento de alguien que le diga, necesito una foto de alguien que con 85 años está haciendo la vuelta al mundo con un bastón? Sí, bueno, mucha gente. En Japón, en Japón, en Osaka, pues una madre y una hija en un templo me pidieron hacerme una fotografía y naturalmente yo encantadísimo, ¿no? Pero otra persona, una vez cenando en Gyeongju, en Corea, alguien en un grupo de tres personas que había cerca de mi mesa, uno de ellos debió de intuir que era español porque se dirigió a mí en español directamente. Oh. Y bueno, muy interesante, una persona encantadora, una bellísima persona, que también me cruzo con él mensajes de vez en cuando. Había vivido en España 9 años como profesor de taekwondo y había tenido un gimnasio en Barcelona y más tiempo luego en Madrid. Uh-huh. Y era una persona encantadora. Me invitó a cenar al día siguiente y cené con él en un restaurante chino. Además de las fotografías, no sé, Paco ha sacado un cuadernito, nada más sentarse aquí lo he en la visto yo mesa, también, sí. y me pregunto si también un cuadernito le ha acompañado en este viaje y ha ido apuntando, escribiendo historias, ¿no? No, gracias a que llevo siempre mis cuadernos, porque yo había pensado ir tomando notas, llevaba un pequeño ordenador y había pensado en ir tomando notas directamente, volcándolas directamente al ordenador para luego mejor manejarlas cuando las echara manos de ellas y las necesitara, ¿no? Pero en el vuelo de San Francisco a Osaka, fui a abrir el ordenador, pues era un vuelo muy largo, y vi que no funcionaba. Al llegar a Osaka me dijeron, está roto el ordenador, y total que aquello fue tremendo, empezar el viaje con el ordenador, sin ordenador, pero menos mal que llevaba mi cuaderno de notas, de manera que todas las notas que he tomado, que han sido muchas, han sido naturalmente a mano. Luego tengo, eso es en un cuaderno grande, pero luego llevo este de bolsillo para las notas, en las cuales, que tú has visto que he abierto, tengo apuntado los nombres de algunos de las ciudades por si me olvidaba de ellos. Claro. El papel nunca falla, ¿eh? Hombre, claro, ya. Algunos nombres raros, solamente los raros. Hombre, no, claro. Pero Paco, más allá del papel, claro, todo este viaje lo has ido contando en Facebook, en redes sociales. En el último post, ya cuando estabas en Bruselas a punto de regresar, ahí vemos una conversación con uno de tus 15 nietos, con Félix, sí, ¿no? En efecto. Y ahí el chaval te pregunta, abuelo, ¿por qué te has metido en este viaje, no? ¿Qué le respondes? Sí, bueno, la verdad es que a él le di una respuesta, digamos, inmediata, la que afecta a mis nietos. Y es una parte de las razones que me llevaron a hacer el viaje, era esa, la que más o menos, la que escuetamente le di a Félix, un poco para crear un ejemplo de superación y de
de superación, de esfuerzo, pero de tenacidad y de tesón, No es manejo. De tesón continuado, que son las herramientas fundamentales para mí, creo, para superar un proyecto que te hayas propuesto, un objetivo que te hayas... es el tesón continuado, y el tesón continuado. Eso está muy bien, es la explicación a la vuelta a los nietos, pero tengo una curiosidad más. ¿Cómo se explica esto a los hijos antes de irse? ¿Tiene usted 6 hijos? ¿Tiene 6 hijos? 6, sí, 6. ¿Y qué dicen en casa cuando dicen, me voy a dar una vuelta al mundo? La verdad, yo les explico pocas cosas. Mejor así, ¿no? Para evitar líos. Ellos ya las entienden, y nada más mirarme ya dicen, bueno, tal. Hechos consumados. Hijos, me voy. Sí, mejor pedir perdón que pedir permiso. Ahí ¿no? está. Sí, bueno. No, pero habría oposición. Alguien diría, padre, ¿está usted de loco o no? No, porque me conocen y saben que eso era una cosa mía. Propia, era una cosa propia. Incluso tuvo la complicidad de alguna que le ayudó, ¿no? Es que buscar... la raíz fundamental de la razón de por qué está un poco en el principio de lo que os contaba, ese de mi invalidez parcial y mis 2 años de rehabilitación, que yo soñaba con ¿seré alguna vez capaz de coger solo un autobús para ir hasta la Plaza del Perú a tomarme? Eso era cuando estaba en los primeros tiempos, que además mis 2 yernos de madrileños, me ayudaron en los primeros meses, me ayudaron personalmente a ir hasta a hacer los primeros ejercicios que empecé, que no podía ni andar físicamente. Y en vez de a la Plaza del Perú, pues a Perú. ¡Hala! Quitemos la de plaza y nos vamos a Perú. Venga. Pues sí. Paco Sayans, un ejemplo de tesón, de esfuerzo y de muchas más cosas. Como me consta que le dijo un señor con el que coincidió en este viaje en China, que él iba en silla de ruedas, cuando le contó usted la historia. En efecto. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo este señor? Este hombre me dijo que en España se hacían los viejos de gran calidad. Pues sin duda tenía razón aquel hombre. En España... se hacían viejos de gran calidad. Entonces, porque el hombre iba con su hija, era en el templo, visitando un templo preciosísimo, en la explanada, y allá iba el hombre en una silla de ruedas, con la hija empujando la silla de ruedas, y al llegar a mi altura se pararon, hablaron entre ellos, y entonces se me acercó la hija, me imagino que era la hija, claro, se me acercó y me preguntó si tenía algún inconveniente en hacerme una fotografía con su padre. Claro. Y de ahí salió ese, en España se fabrican viejos de gran calidad. Exactamente. Me preguntó la edad. Porque claro, es que eso fue impresionante, 85 años. Pues sí, Paco Sayans, muchísimas gracias por compartir su viaje con nosotros en este rato en la ventana y suerte con los propósitos que se haga a partir de ahora. Vuela tú, mi hermana, la paloma supermana, mira que en la red Spiderman te atrapa, sobre la ciudad da un salto tú muy grande, no dejes que el coste de la vida te agarre, vuela, 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 tú no dejes de volar, vuela por la mañana, vuela hasta Portugal, hierven ya las calles, listo el escenario, y en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio. Marta, no sé si te acuerdas, no hace tanto, ¿no? El primer día del año, el 1 de enero, era uno de esos días raros en los que no abrían los kioscos, ¿no? No había manera de conseguir un periódico, efectivamente. Sí. El 25 de diciembre era otro. Yo no sé si había alguno más en Semana Santa, no estoy seguro. Hoy lo que cada vez es más raro es encontrar un kiosco abierto, pero hay excepciones. Miguel Sanz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, Marta. Has cerrado el kiosco, ¿no? Para venir a la radio. Lo primero ¿Has dejado a alguien allí de confianza Se ha quedado un amigo de total confianza, se ha quedado allí custodiándomelo y vendiendo, que según se ha puesto a llover en Madrid, según estábamos acercándonos a los estudios de la SER, paraguas es lo que puede ser más probable que esté vendiendo a estas horas. El papel y el agua ya sabéis que se llevan regular.
Vamos a situarnos. Llevas 10 años llevando el kiosco de la calle Ortega y Gasset 45 aquí en Madrid. 10 años camino de 11, ya en julio 10 y medio. ¿Y nada menos. ¿Cómo das ese salto? Porque tú estudiabas políticas, historia, y de repente, ¿cómo fue esto? Pues mira, vi que se traspasaba. Yo era cliente habitual de este kiosco en José Ortega y Gasset, número 45. Estaba deseando ponerme a trabajar. Siempre me ha gustado mucho, ha sido mi pasión el tema de la prensa, de las revistas, los periódicos, los libros. Y dije, oye, ¿y si me lanzo a esta aventura? Llegué a un acuerdo con el anterior propietario y ahí me embarqué. Y supongo que te dirían más de uno, ¿estás loco, Miguel? Me lo desaconsejó mucha gente, otros tantos me animaron, pero mira, al final estas decisiones las toma uno. Después de escuchar a unos y otros, al final es lo que te pide el cuerpo. Claro, es que Miguel es muy joven, para que lo sepan nuestros oyentes, y puede resultar paradójico un chico tan joven que de repente dice me quedo con un kiosco, porque yo, que era de las que compraba 3 periódicos en papel todos los días... ¿Y ya no lo haces? Ya no, muy tres, mal. Vas a volver a hacerlo. Vas a volver a hacerlo a partir de hoy. No. Prométemelo, por favor. Por supuesto que te lo prometo, Miguel. Dos entre semana y 3 los fines de semana. No, los fines de semana hay que seguir comprando, efectivamente, pero claro, ya queda muy poca gente que compra el periódico todos los días. Bueno, ¿no? Pero todavía sigue quedando. Bravo. Hace 10 años, cuando yo empecé, me decían que iban a durar 2 años los periódicos, o 3, y 10 años y medio después, ahí están. Y a la gente que lo compra diariamente o el fin de semana, que no se lo quiten, porque le hacen un desaguisado verdaderamente tremendo. Es como el pan. Es... una droga, por así decirlo, en el buen sentido, tan importante como el pan cada día. Así que los periódicos se sigan vendiendo mucho tiempo más, editando, y animamos desde aquí a la gente a que los compre en papel, por favor. Sí. Dicho queda. Pero claro, estabas diciendo que vendéis paraguas también. Esto es otra de las cosas que ha pasado en los últimos años en los kioscos, ¿no? Que se han reinventado. Prácticamente yo veo que se venden DVDs, vinilos, carteras. En tu caso, ¿vendéis paraguas? Y sobre todo mi producto estrella es libros. Bravo, Miguel. Yo organizo firmas con autores todos los fines de semana. Empecé hace 2 años, primero mensualmente, posteriormente quincenalmente, y ahora mismo ya de forma semanal se me ocurrió esta idea que, bueno, hay otro amigo que ya lo hacía en Dr. Fleming, también de forma más esporádica, de unir a los lectores con los autores, de establecer un punto de contacto, y sobre todo nosotros podemos vender libros, excepto los días de lluvia, claro, que el papel y la lluvia, como decía, se llevan mal, pero el valor añadido de poner en contacto a autores y a lectores y a en lectores, el kiosco. Claro, yo he de decir bonito. que yo conocí tu historia porque, bueno, fui a una firma de Miguel Ángel Aguilar en este kiosco y entonces me sorprendió muchísimo lo que habías organizado allí. ¿Quién más ha pasado por tu kiosco a firmar libros? Pues mira, efectivamente, el día que estuvo Miguel Ángel Aguilar se armó un buen revuelo. Andrés Trapiello ha estado David Zuclés cuando estaba empezando el fenómeno, Juan Manuel de Prada, Manolo Gutiérrez Aragón... ha estado Vicente Olaya, Pilar Eire, políticas con sus memorias como Manuela Carmena o Esperanza Aguirre. Está abierto a todo tipo de públicos, a ensayistas, literatos, siempre y cuando, pues oye, tenga una buena acogida entre mi clientela, y también, por supuesto, autores debutantes, no tan conocidos, noveles, Claro. que también he tenido a lo largo del año varios autores que han publicado su primera obra, y oye, dentro de mis modestas posibilidades, pues he procurado darlos a conocer al público. Miguel, a mí, claro, me han contado que firmar en tu kiosco no es igual que firmar en una librería, porque la gente dirá, bueno, pues firmas también hay en librerías, pero no, primero, porque firmar en tu kiosco tiene algo más cercano con los lectores, que son tus clientes habituales, porque la gente se para más con los autores. Hay algo allí como de familia, ¿no? Como de celebración cada fin de semana que va un autor. Llevas razón, Marta, que se crea un ambiente muy fraternal, de unidad, es un punto de encuentro. Vecinos o amigos del barrio en cantidad de ocasiones se han encontrado allí, y me lo ha dicho mucha gente. Si es que este es el punto de encuentro. Los fines de semana, principalmente domingos, que hay menos obligaciones laborales, menos obligaciones domésticas, y que hay un ambiente en la calle, pues digamos, un poco más distendido. Es una cosa que ayuda
pues por así decirlo, coser el barrio, generar comunidad, hacer vida social, que ahora mismo con los mayores índices de soledad que están detectando las encuestas, la hipertrofia de las redes sociales y de la tecnología, que está muy bien para muchas cosas, pero que el ensimismamiento yo creo que es profundamente negativo, pues al final es una forma de revitalizar, de hacer vida social en el barrio y hacer ojalá... comunidad, ¿no? Superhéroes de barrio, que decíamos. Efectivamente, hacer comunidad y ojalá surjan muchas más iniciativas de este estilo y otros compañeros quieran llevar a cabo algo parecido, que tendrán toda mi colaboración si me están escuchando y a la hora, pues yo qué sé, de ponerle en contacto con autores, decirles cómo es la dinámica, porque yo creo que para los barrios es inmensamente positivo. La cantidad de gente que cada día pasa y dice, jobar, cómo echo de menos en mi barrio no tener un kiosco así, jobar, qué bien os lo montáis los domingos, yo quiero venir, toma mi teléfono, quiero avisar a mi hija para... Y al final es una cosa que yo creo que está generando mucho entusiasmo. Fíjate, y que está gustando Miguel, a la gente. En estos casi 11 años que llevas con el kiosco, claro, has pasado la pandemia, que entiendo que debió ser un momento muy delicado. ¿Algún momento has pensado, me he equivocado, no debería haber hecho esto? Vamos a ver, con un trabajo tan duro que cada día hay que ganárselo... De 9 a 9 estás todos los días. A pulso, más bien de 9 a 10. De 9 a 10. Madre mía. Con un trabajo tan duro que cada día hay que ganárselo a pulso, pues lógicamente hipótesis y estando tantas horas en el trabajo, de dejarlo, de buscar otra cosa, de qué tal oferta por otro lado, siempre te planteas alternativas, es lógico, pero al final la vocación por el papel, por los libros, por el contacto con el público, por el barrio, por la cantidad de amigos que he hecho en este tiempo con el kiosco, me hacen inclinar la balanza a seguir con ello e incluso a generar más iniciativas. Esa es la verdad. ¿Qué piensas cuando dicen esto de que el papel tiene los días contados? ¿Eres un firme convencido de que no va a ser así? Yo soy un firme convencido de que no. El libro en papel ha ganado ya la batalla al ebook, que hace unos años pues estaba ganando terreno. Se ha visto que la cercanía que proporciona el papel para leer es incomparable a ningún otro formato, sin que haya que desecharles, que para otro tipo de cosas más puntuales, más rápidas, pues la tecnología y las plataformas, ordenadores, tablets están muy bien, pero no para leer en profundidad, evidentemente, y soy optimista en lo que respecta al futuro del papel. Pues Miguel Sanz, del kiosco madrileño que está en Ortega y Gasset 45, que aparte de vender periódicos en papel, hace muchas más cosas, hace barrio, hace comunidad, organiza firmas de libros, vende paraguas, vende cromos para los niños. Muchísimas gracias por venir a La Ventana a compartir con nosotros tu historia. Muchísimas gracias por la oportunidad, Rafa, Marta. Y mucha suerte. Un placer haber estado aquí. Iremos a verte. Iremos a verte. Sí. Encantado. Marta, no lo hemos dicho, pero entre los propósitos para 2026 que comentábamos al principio, no lo hemos mencionado, pero yo creo que hay que dejar siempre un hueco para, decíamos que para aprender inglés, para aprender y demás, pero también para aprender saberes inútiles, ¿no? Claro que sí, claro que está sí. muy bien eso. De tant que je me souvienne, Academia l'utile et l'inutile, de Saberes les Inútiles. bribes qui me reviennent ne sont que foutaises futiles. Con Marta Fernández. Nous nous reverrons, je crois, peut-être une autre fois. Está curioso, Marta, esto que decía Miguel, ¿no? Que el papel no está muerto ni va a morir, porque, claro, tu academia de hoy lleva por título No perdamos los papeles, y no es una frase hecha, ¿no? Lo dices con toda la intención. No, sí, no lo digo en sentido figurado, porque aprender a mantener el temple en estos tiempos de confrontación es necesario, y aquí solo nos ocupamos de lo inútil, así que no vamos a hablar de eso. En estos tiempos de pantallas, vengo a hacer, como hacía Miguel hace un momento, una defensa encendida, bueno, no sé si encendida es la palabra adecuada, del papel. Allá que voy. La civilización es como es gracias a que existe el papel. Dicho queda, esto merece una camiseta, pero te estás refiriendo a los libros, ¿no? El papel por los libros. Sí, o sea, sí, los libros sí, pero también por más cosas, porque siempre hablamos de la revolución de la imprenta, de cómo las gentes, hasta entonces analfabetas, empezaron a tener a su alcance un objeto mágico llamado libro, pero el boom de la imprenta tuvo un efecto secundario, la popularización del papel para otras cosas. Al aumentar la producción de libros, los fabricantes de papel tuvieron que ingeniárselas para hacer más y más barato, y eso tuvo una consecuencia inesperada
en el arte. A ver, más papel, consecuencias en el arte, explícanos esto. Sí, es algo en lo que no pensamos, pero cuando el papel se convirtió en algo más cotidiano, llegó a las manos de los artistas del Renacimiento. Así que Miguel Ángel, Rafael, Leonardo y compañía tuvieron la oportunidad, hasta entonces única, que no habían tenido nunca, la posibilidad de hacer tantos bocetos como quisieran sin preocuparse por cuánto papel gastaban. Claro, esto me recuerda, hablábamos antes con Paco Sayans de lo de las fotos. Esto Sí. es como cuando desaparecieron las cámaras analógicas, los carretes de foto, que te pensabas mucho antes de tirar una foto y empezamos todos a hacer fotos con el teléfono como si no hubiera un mañana, ¿no? Sin preocuparte de que gastabas película. Totalmente, son dos grandes ejemplos de cómo una revolución tecnológica, he dicho así Guau. con la I, una revolución tecnológica impacta en la vida casi sin que nos demos cuenta. Es el caso de los carretes, la gente ya no te tortura enseñándote las fotos de las vacaciones, pero a cambio todos queremos ser fotógrafos. En el caso del papel, ahora nos permite maravillarnos ante bocetos a carboncillo de los grandes maestros renacentistas, algunos de cuadros que ya no existen, por Claro, cierto. y además, claro, hablas de maestros del Renacimiento, además los mejores fabricantes del papel en esa época estaban en Italia. Sí, sí, lo habían sido desde el siglo XII y una de las marcas de papel más reconocidas actualmente, Fabriano, lleva el nombre de la ciudad italiana donde mejor papel se hacía en el Renacimiento. Una ciudad llena de molinos y con un puerto desde donde comerciar con las resmas. Claro, pues fíjate, veo lo del puerto clave para comerciar, ¿no? Para exportar, entiendo. Claro. Llena de molinos, dice, supongo que elemento clave también para fabricar el papel. Sí, porque la masa del papel se batía en molinos de grano de toda la vida y ojo porque en aquella época se fabricaban con trapos, con tela, con lo que tuvieran a mano, pero siempre con tela, retales, harapos, en fin, si querían que saliera el papel muy bueno, entonces lo hacían con lino, porque cuanto más blanca y mejor fuera la tela, mejor era el papel. Era un trabajo pues muy penoso, que lo hacían mujeres y niños, y poco higiénico. Ya os podéis imaginar cómo llegaban los trapitos al molino en esa época en la que lavarse no era una cosa precisamente cotidiana. ¿Quién es ese? No sé. Debe de ser un rey. ¿Por qué? Porque va muy limpito. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Rey de quiénes? Como bien nos enseñaron los Monty Python en Los Siempre Caballeros había de la Monty Python. Mesa Cuadrada, claro que sí. En el pasado solo se podían asear los reyes y los nobles y así de vez en cuando. Y mucho me parece, eso te iba a decir, a veces ni eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y en los molinos de papel se acumulaba la guarrería que daba gloria con tanto harapo. ¿Cómo sería la cosa que en Inglaterra en el siglo XVII se prohibió producir papel porque se temía que los molinos fueran un punto de contagio de la peste negra? Pues fíjate, me imagino que esto sería un drama, ¿no? Para los impresores de libros. Y no solo para ellos, porque en el siglo XVII el papel ya se utiliza para muchas más cosas. Vamos a poner una musiquita evocadora, muy bonita, porque tenemos que imaginarnos a caballo por los caminos. En este momento... No, espérate que no me he imaginado todavía. venga, espera, que suene muy bonita. Venga, ya me imagino a caballo por los caminos. Están empezando a popularizarse las casas de postas y alguien pensó, anda, ahora que el papel es más barato, voy a escribir lo que pasa aquí en mi ciudad o en mi pueblo y lo mando a las ciudades vecinas para que tengan noticias nuestras. Y así nació nuestro oficio, el periodismo. Bueno, y nacieron también, por cómo lo cuentas, lo de las newsletters, ¿no? Que parece que es un invento de ahora. Pues no. No es una cosa nueva. No. En inglés, esas cartas con noticias que se mandaban se llamaban así, newsletters. Los italianos y nosotros las llamábamos avisos. Los primeros periódicos fueron versiones impresas de esas cartas y coexistieron durante mucho tiempo. Entonces, vamos a recapitular. En el siglo XVII, el papel que hasta entonces había sido un objeto de lujo estalla en casi todas las casas, aunque también es verdad que no es que estuviera en todas las casas por culpa de los libros. No, además de todo lo que hemos contado, en Europa, en ese siglo, empieza a utilizarse el papel para esto. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Claro, money. Empieza el papel moneda, ¿no? Es el Claro, siguiente los gran primeros invento. billetes fueron en Suecia. En España llegamos tarde, como tantas cosas, con Carlos III, pero lo cierto es que a finales del 17, por todo el continente, empiezan a circular los cheques, las letras de cambio y los primeros billetes. Y no solo eso, entramos en el 18 y el papel se coloca en el centro de la vida social. Roxana espera esta noche una carta. Oh, no, eso es imposible. Ante una mujer solo sé callar. No sé hablar de amor. Yo sabría. Pero hoy debo escribirle sin falta y no podré hacerlo. Aquí está tu carta. Excepto la firma, no le falta nada.
Si es que la actividad social por excelencia, como bien Cyrano. sabía Cyrano de Bergerac, era la correspondencia. Ahora nos quejamos de que nuestra vida social viene marcada por la pantalla del móvil, pero al finales del 17 y durante todo el 18 se pasaban el día mandando notas o escribiendo cartas, y la calidad del papel que utilizaban era muy importante. Se me ocurre que tendría importancia la calidad para que durara más esa nota, ¿no? Para que no se rompiera o se deshiciera, pero también por la caligrafía, para que se entendiera bien lo que escribían. Bueno, sí, no, es que el papel denotaba el poder adquisitivo del que escribía, el estatus y el buen gusto, como pasa ahora con el modelo de móvil. Atención, ejemplo histórico real. En la Ilustración en Francia, Diderot, el de la enciclopedia, empezó a utilizar papel azul para su correspondencia, y si Diderot lo hacía, el resto de la gente culta lo tenía que hacer, aunque fuera un drama nacional. O sea, ya me sorprende que Diderot usara papel azul, pero ¿por qué iba a ser un drama nacional utilizar papel azul o cualquier otro? Era un asunto de Estado porque el papel no era de fabricación francesa, era holandés. Resulta que el papel holandés tendía a amarillear, y para evitarlo los holandeses muy listos le pusieron un tinte azulado. Eso servía para ocultar un defecto, pero se convirtió en una moda. ¿Cómo sería la cosa? Que los franceses empezaron a falsificar papel holandés. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el papel estaba en todas partes. En las paredes de las casas bien, en los envoltorios de la comida, en los juegos de mesa, en las barajas de cartas, en los mapas, en los almanaques, en los calendarios, en los cuadernos, en los diarios, en los bolsillos en forma de billetes, en las partituras para tocar el piano en las casas. Y entonces es cuando se produce la paradoja de los harapos. A ver, Marta, yo creo que si esto fuera real lo habría escuchado alguna vez. La paradoja de los harapos, ¿te lo estás inventando? Sí, me lo he inventado. ¿Ves? El nombre me lo he inventado, pero el nombre. hecho no. ¿Recuerdas que el papel estaba hecho de trozos de tela, Sí, de retales, de de lino, sobras? si queríamos Pues bueno. a finales del siglo XVIII era necesario tanto papel que los harapos se pusieron por las nubes. La cosa venía preocupando ya de antes. En Inglaterra, en 1666, se aprobó una ley que prohibía amortajar a los cadáveres con lino porque se utilizaba para el papel. Había que usar lana, que era una fibra que no era nada noble y que no servía para nada. La prohibición estuvo vigente hasta 1814, y todo porque llegó un momento que el papel era omnipresente. Y me estoy imaginando que en ese momento, para desgracia de los bosques del mundo, a alguien se le ocurrió que quizá con la madera se podría avanzar, ¿no? Sí, lo que pasa es que la primera responsable de la deforestación en el siglo XIX fue la industria del ferrocarril, no la papelera, pero eso es cuestión de otra academia. Buscar una nueva fórmula no fue fácil. Los fabricantes se pasaron medio siglo experimentando. Probaron con todo, con paja, con espárragos, con hierba, con seda de gusanos. Por probar, probaron hasta con avisperos, hasta que en Alemania y en Canadá casi simultáneamente se les ocurre probar con madera, con pulpa de celulosa. Y menos mal, porque con el vapor las imprentas se habían vuelto mucho más eficientes. El Times de Londres fue el primer periódico en imprimir con una nueva máquina de vapor, que era una invención alemana, y pasaron de sacar 240 páginas a la hora a la friolera de 1100 a la hora. Todo muy bien, una nueva máquina, una nueva imprenta, pero si tienes esa super máquina pero no tienes papel, estamos en la misma, no sirve de nada. Por eso la celulosa fue una bendición, y como suele suceder cuando hay una innovación técnica, surgen nuevos negocios. A ver, igual que sin 3G y sin internet en el móvil las redes sociales no habrían triunfado, sin el papel barato no habrían nacido una serie de libros y revistas dirigidos a las clases populares que ya habían emprendido a leer masivamente. Y así, en Inglaterra, por ejemplo, nacieron los Penny Dreadful, esas novelitas de miedo que costaban un penique. Y en Estados Unidos nacerían los pulps, unas revistillas baratas que se fabricaban entonces con ese papel de pulpa de celulosa, y de ahí tomaban su nombre. Y que fueron un escándalo. A finales del siglo XIX, a ver si te suena, A ver. Los padres de clase media se quejaban de que sus hijos perdían el tiempo siempre hipnotizados con esa basura, y ponían el grito en el cielo porque la chavalería solo consumía, pues eso, violencia, esa porquería, esas suena. guarrerías. Esto, Por lo que claro, sea me suena. Pues sí. Lo cierto es que esas publicaciones alimentaron a generaciones de lectores, y fíjate, su desaparición no tuvo que ver con las quejas de las familias bien pensantes, sino con la subida del precio del papel en los años 50 del siglo XX, y con la llegada de otras revoluciones tecnológicas, con la radio y la televisión. Hoy esas publicaciones son tesoros porque el papel era tan malo que prácticamente se desintegraba cuando lo tocabas, así que quedan muy poquitas, no han sobrevivido muchas de aquellas revistillas. Una pena que en este caso sí que perdiéramos los papeles. Hay que mantener el papel a toda costa, como hicieron Diderot y Dolly Parton. ¿Que por qué Dolly Parton? ¿Por qué? Pues porque ella también escribía en papel azul, como demuestra esta canción. Though the miles are
war between us. I thought our love would strengthen as it has so many times before. But something has happened. I can see it in your eyes. I can feel my world is crumbling and the blues are at my door. O sea que Dolly Parton y Diderot unidos por el papel azul. Qué fantasía, Marta. Por cierto, ¿en qué cadena viste tú las campanadas en Nochevieja? En la primera, con Chenoa y los Estopa, que lo hicieron muy bien, oye. Mariola Cubels, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Marta. A ver, ¿esto qué dice Marta? Feliz año, Rafa. Feliz año. Feliz año, Mariola. Educación ante sí, todo. Sí que sí. Buena elección la de Marta, ¿no? La primera, y estuvieron muy bien Estopa y Chenoa. ¿Cómo lo ves? Buena elección la de Marta y la de todos los, la mayor parte de los espectadores que vieron la tele ese día, porque ya sabéis que ganó. Yo creo que tiene que ver con el efecto arrastre también de Televisión Española, que sabéis que goza de muy buena audiencia y, sinceramente, con un cierto cansancio ya del efecto vestido Pedroche, que ya estamos, digamos, un poquito ya, es decir... ¿Tú crees que ya no da para más el formato vestido de la Pedroche? Es más, yo diría que su último año, ella ha dado pistas de que son 12 años ya, y ya está, ¿sabes? Llega un momento en que dices, bueno, va, el instante en el que este año se lo puso todo, claro. Todo, era el último claro. año. Era como el reciclaje de todo. Ahí. Entonces, exacto. Entonces, entre eso, el efecto este del tedio que produce ya esta historia y el efecto arrastre de Televisión Española, ganó Televisión Española. Yo he de deciros, tal y como escribí, que no fue mi noche soñada, no fue, o sea, no me parecieron brillantes, estuvieron correctos simplemente. Yo creo que las prisas por convocarlos hicieron posible que no fuera una conexión una retransmisión de estas maravillosas. Estuvieron en su línea normal, es decir, no me parecía que hubiera la química que hubo el año pasado entre Broncano y Lala Chus, eran modelos completamente distintos. A mí me caen muy bien los tres, sinceramente. Chenoa es una showman, como se demostró ya, como viene demostrando ya. Sí, como viene demostrando ya todos estos años. Y yo creo que todo eso junto hizo posible que un año, bueno, llevan ya este es el segundo año después de 2 años seguidos barriendo. No, ganando bastante, Además, este año ha sido por bastante diferencia. Hemos de decir que TV3 es la tercera cadena en reunir a más espectadores, porque con Laura Escanes y Miki Núñez, o sea, quiero decir, fue la tercera cadena más vista, y luego Pobres pues ya se podrían retirar en Telecinco. Mediaset ya sabe que ha perdido completamente la batalla, y este año ha sido muy triste. 34% de... Es mucha gente, sí, es mucha 5 gente. 5 millones de espectadores. Marta, bueno, ¿tuviste la gente... Sí, claro, la gente sigue viendo. Marta, todos seguimos viendo, esto lo hablamos el otro día, Rafa, seguimos viendo las campanadas Tiras en la a tele. La primera, es casi tradición. Pero Marta, tú es que diste las campanadas una vez, ¿no? Sí, yo di las campanadas. Ay, sí, no, es verdad, me acuerdo. No me acordaba del año, me lo ha recordado Manu, que creo que me ha dicho que era del 2010 al 2011, no me acordaba del año, y es una cosa que, Rafa, fíjate... ¿Qué recuerdo guardas de esto? ¡Buah! Esto es una de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida. No nos vio nadie. Me impresiona eso. Me impresiona la ilusión que os hace. Siempre lo digo. Para mí sería un marrón. Os hace mucha ilusión. Es un marrón porque yo era la encargada de contar al revés. O sea, que dije, ya verás cómo me hago un Marisa Naranjo. No soy yo que sea antigua ni nada. Bueno, eso sería maravilloso. Y realmente pasas a la historia, Marta. Realmente es que tengo que decir que desde el balcón no se escucha el reloj. La gente no se puede imaginar, no se escucha. Realmente es fácil que metas la pata, porque es un asunto difícil, pero a mí me gustó tanto, me divierte tanto, que pensé que había que hacer un concurso para que todos los españoles diéramos las campanadas. Pues hay que y dar que la haya idea. un espontáneo todos los años que vaya y dé las campanadas. Veremos Usted cómo puede presentar las campanadas. Está muy bien esto de pensar en las campanadas, de abrir la puerta, que cualquiera podamos hacerlo, pero ante la duda sobre esto de la televisión, pues de la televisión para ver campanadas, para esto y para todo lo demás, siempre quedará la radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.